Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia y bienvenidos a Pasaporte Historia, porque estamos aquí de nuevo con el amigo Javi Rando para seguir hablando de la conquista de Chile. Hola Javi. ¿Qué tal, Gerión? ¿Cómo estás? Encantado de compartir de nuevo un ratito de micro contigo, sobre todo con esta conquista de Chile. Muy contento sobre todo con el primer episodio, creo que a la gente le gustó. Era una historia, como comentábamos, no demasiado tratada, una conquista que por sus peculiaridades no se haya contado demasiado, y seguimos con mucha ilusión esta saga con este episodio segundo. Pues sí, porque al igual que comentamos en el primer programa, pues es, digamos, una historia de la que no se ha hablado mucho, ¿no? Ya tienes que, digamos, buscar un poquito más, ¿no? Es un tema que se sale de lo que se cuenta habitualmente de la conquista de América, del Nuevo Mundo, y vamos, es súper interesante, ¿no? Porque, bueno, como ahora veremos, todo el contexto de toda esa conquista se puede extender a lo largo de los siglos, como ya veremos, o sea que muy interesante. Eso es. Creo que el primer episodio, como digo, bueno, pues me gustó mucho los comentarios, sobre todo que leí en la Biblioteca de la Historia. Me quedo con uno, no me quedé con el nombre, pero bueno, no sé si de hecho llegó a la biblioteca o llegó a Pasaporte, pero bueno, en cualquier caso era de un propio chileno, ¿no? Que nos decía que le había encantado y que no le ponía ni una coma. Y para mí eso fue, bueno, pues una demostración de que habíamos sabido contar la historia, ¿no? Que muchas veces es complicado por la cantidad de contenido que hay. Sí, y bueno, y creo que, no sé si lo comentamos al final del programa, que bueno, que en la zona de comentarios, que si había algo que habíamos contado y que no era exacto, que nos corrigieran, porque nosotros estamos aquí también para aprender, y que nos dijeran, pues esto no fue así, o esto lo habéis contado así, pero no cuadra con la realidad, con lo que cuentan los historiadores. Pero bueno, estamos aquí para aprender y bueno, esos comentarios que nos han ido dejando en la zona de comentarios, tanto de Pasaporte Historia como de la biblioteca, pues bueno, hemos disfrutado leyéndolos y nada, Eso es. animamos, lo diremos al final del programa, pero animamos a los oyentes a que bueno, que vayan dejando comentarios. Bueno, si quieres te damos ya un poco entrada a lo que es el episodio, Gerión, porque si recuerdas, en el último lo dejamos, ¿no?, en un momento crítico, ¿no?, que fue esa muerte del conquistador Pedro de Valdivia, un momento clave dentro de lo que es la conquista de Chile, y precisamente, bueno, pues llegaríamos a acontecimientos importantes. Vamos a vivir con una especie de juego de tronos, por así decirlo, ¿no?, entre los distintos herederos al mando o al trono, ¿no?, de Pedro de Valdivia. Vamos a entrar en un periodo muy interesante, pero siempre nos preguntan un poco sobre, de hecho leí algún comentario, alguna expectativa, ¿no?, sobre la guerra del Arauco, y pues sí que es verdad que habíamos pensado que necesitábamos, ¿no?, comentar un poco lo que supone la guerra del Arauco, porque muchos consideran que es como una especie de batalla o una guerra, pero no hay parangón, creo, en la historia de una guerra de esas dimensiones. Así que queríamos darle una pequeña pincelada primero para que la gente entendiera ese concepto. Exactamente, vamos a hacer una pequeña puntualización. Tenemos que decir que la guerra del Arauco no podemos entenderla solamente como un conflicto que ocurrió durante la conquista de aquellos territorios por parte de los españoles, ya que es un término amplio, que fue una guerra entre los mapuches y otros pueblos indígenas de aquella región, también de los mapuches contra los conquistadores españoles, que es lo que estamos viendo en estos programas, de los españoles con estos araucanos, una vez que los españoles se instauraron allí en el Virreinato del Perú, en el Virreinato del Río de la Plata o en la Capitanía General de Chile, y también de la continuación de la lucha contra el gobierno chileno, cuando ya Chile se convirtió en un estado tras la independencia de ese país. Y bueno, esto significa que fue una guerra que se ha extendido a lo largo de más de 3 siglos. Por eso mismo es considerada una de las guerras más largas de la historia. El inicio de esa guerra lo podemos situar en el contexto de lo que estamos viviendo, 1536, cuando los españoles liderados por Diego de Almagro intentaron avanzar hacia el sur de Chile y fueron rechazados por los mapuches. Ahí digamos que se inicia la guerra del Arauco. No hicimos referencia clara a esta guerra en el capítulo anterior, pero esta guerra comienza en ese momento. O sea que
conforme Eso es. avanzamos en el programa anterior y fuimos contando cosas, estábamos contando cosas en el contexto de la guerra del Arauco. O sea, que eso es lo que estuvimos viendo. Y, por supuesto, protagonista de nuestro capítulo anterior, Pedro de Valdivia, pues falleció durante esta guerra. Eso es, era importante, ¿no? Dar ese prima porque quizás en el primer episodio no quedó del todo claro y es que no hay parangón, Gerión. Son, como tú decías, 3 siglos continuos. Eso habla también, bueno, pues de ese valor que no se ha llegado a ver en la conquista de Chile, ¿no? Que es ese valor de resistencia, ¿no? Que imperios mucho más poderosos pues no tuvieron la capacidad de llevar a ese extremo a un imperio expansionista en aquel momento como el español. Y bueno, pues esa pequeña pincelada, ese pequeño apunte para que también, bueno, pues nuestros oyentes también tuvieran esa referencia. Seguramente algún día, si todos estos episodios acaban congregándose en un único, pues un buen título, porque llegaremos hasta el final de la Guerra del Arauco seguro, pues sería la Guerra del Arauco, así en general, ¿no? Sí, Como un episodio de 8 o 9 horas, no lo sé cuánto será, la verdad, pero exactamente. bueno, son de los que le gustan a nuestros oyentes también, que nos lo Sí. dicen mucho. Si te parece, bueno, pues retomamos la historia por esa muerte de Valdivia en 1553. Valdivia, recordamos, fundador de Santiago, primer gobernador de Chile y hombre clave, ¿no? ¿Muerto por quién? Por Lautaro, ese antiguo paje. Luego también matizamos un poco esto. Vamos a dejarlo ahí de momento. Ujú. Capturado en la batalla de Tucapel, Valvidia torturado, finalmente ejecutado. Según algunos cronistas, incluso, bueno, está esa leyenda, ¿no? Si se virtió Sí. oro en su garganta como símbolo de la avaricia española. Que también, fíjate, ahora que estamos en pasaporte con la historia de Julio César, bueno, pues también digamos que es una leyenda, ¿no? Que pervive, ¿no? No solo en la conquista española, sino que creo que ya casi es un mito, ¿no? De algunas muertes prodigiosas. Ujú. En cualquier caso, Gerión, la muerte de Valdivia, al final, no solo es la pérdida de un gobernador, sino que es un punto de inflexión en el desarrollo de esta conquista y lo que vamos a tratar un poco hoy, ¿no? Con su desaparición, pues ese control que existía débil también en ciertos momentos o en ciertos sentidos, recordemos que en aquel momento pues también existían esas problemáticas, pues se tambalea ante esa pérdida de poder y los mapuches precisamente están en el otro contexto, muy envalentonados. De hecho, intensifican la resistencia bajo el mando de un Lautaro muy líder y muy embravecido por los acontecimientos, ¿no? Ese va a ser Aquí permíteme, Javi, tenemos que puntualizar una cosa, y es que el tema de la conquista de América por parte de los españoles, que realmente es la conquista de América por parte de los indígenas americanos, porque fueron, digamos, el grueso de todas las tropas españolas, eh, no hubiera sido posible si en la propia América no hubiesen estado los nativos enfrentados entre sí. O sea, cuando llegaron allí los españoles, no encontraron, digamos, pueblos homogéneos, ni, digamos, imperios inmensos donde estaba todo en paz y en armonía, sino que, por ejemplo, lo vimos en el programa anterior, el imperio inca estaba luchando contra, digamos, los pueblos de su alrededor, ¿no? Entonces, estas luchas internas e intestinas que tenían los pueblos indígenas entre ellos, facilitó el avance español y la conquista de todos aquellos territorios. Lo vimos en la conquista de México, cómo fue así, y bueno, y aquí ocurre lo mismo. Entonces, aquí, en el contexto de lo que estás comentando, tenemos que tener en cuenta que los mapuches seguían combatiendo contra otros pueblos, digamos, vecinos, ¿no? O sea, o por lo menos no se podían fiar de algunos pueblos vecinos porque hasta hace 2 días, como se suele decir, habían tenido enfrentamientos, ¿no? O sea que sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. veremos traiciones también, o sea, durante este episodio vamos a ver también cómo algún líder mapuche precisamente es traicionado por alguno de los suyos. Este tipo de guerras siempre existen, pero bueno, está bien que también pues recalques que cuando hablamos de un pueblo no hablamos de un pueblo como
De hecho, incluso en el primer episodio también hablamos un poco de eso, ¿no? Todo lo que nos comentaste, los mapuches, estaban los picuches, o sea, había muchos más tribus y cada una, pues evidentemente, tenía sus propias intenciones. Pero sí que es verdad que al final, como núcleo de resistencia, sobre todo embravecido también por una victoria, cuidado porque se asume ese liderazgo por parte de Lautaro, ¿no? Y lo veremos también Ujú, con algunos, aunque no de esa forma tan fuerte. En cualquier caso, nos centramos ahora en los españoles, hablamos de la muerte de Valdivia y hablamos de un testamento. Valdivia dejó claro cuál era el orden de sucesión de su gobernación. Hay que decir, esto tampoco lo decide Valdivia. O sea, eso al final depende principalmente de la corona. Pero bueno, él dejó una idea general. El primero era Jerónimo de Alderete, luego tenemos a Francisco de Aguirre y finalmente a Francisco de Villagra. Todos son generales y comandantes del propio Valdivia. Pero este es el orden: Alderete, Aguirre y Villagra. ujú, Nos lo apuntamos porque vamos a ver cómo esto se va complicando. Te hago una composición de lugar. Alderete, que era el primero, se ujú, encuentra en España en una misión diplomática, llevándole a la corona las primeras muestras de oro chileno. Por cierto, cortitas. Pero, bueno, como una forma de también de decir, oye, que esto hay poquito, pero es una muestra, puede funcionar, ¿no? Así que estaba precisamente en una misión diplomática mandada por Valdivia. Aguirre, lo tenemos en Tucumán. Tucumán hoy día, provincia argentina, por cierto, del ujú, actual país de Argentina. Al otro lado de la cordillera, luchando también en una resistencia allí de estos pueblos, que como tú bien dices también en Gerión, no solo lo centramos solo en el mapuche. ujú. Y luego tenemos a Villagra en el sur, que este sí estaba enfrentándose a esta rebelión mapuche, ¿no? ¿Qué sucede con la situación en Valdivia? Que en Santiago el Cabildo toma una decisión muy práctica, que es nombrar gobernador interino a Rodrigo de Quiroga. Rodrigo de Quiroga era otro capitán de Valdivia y era el único en aquel momento con renombre que se encontraba en la capital. Ujú. Entonces, toman una decisión con el objetivo de mantener esa estabilidad, pero precisamente esa decisión lo que hace es sembrar semillas de un conflicto, ¿vale? Que vamos a Claro, ir tratando ahora. claro, porque, o sea, Valdivia deja en el testamento a tres y a esto se suma un cuarto. O sea, alguien que no estaba Exacto. en el testamento es el que al final ocupa el puesto de gobernador interino. O sea, es que Luego vamos, viene un no se quinto. puede, no, Lo- y luego- claro, no se puede añadir más leña al fuego, pero bueno. exacto, y luego tendremos a un quinto en escena, o sea, es curioso. También te digo, todos estos hombres en algún momento ocuparán puestos de importancia, incluso de gobernación. O sea, que vamos a ir viendo un poco. Ujú, Nos vamos al sur de Chile, donde está esa guerra por el control del territorio, o sea, golpe bestial de Lautaro, repliegue mapuche, pero una resistencia ya fuerte, además con pretensiones, y tenemos a un Villagra en las ciudades del sur. Bueno, que mientras batallea, pues está por otro lado reclamando de forma legítima el gobierno de Chile a su nombre, ¿no? Mientras que en Santiago tenemos a Quiroga aferrado al poder del cabildo. Eso es un poco la foto del lugar, ¿no? La situación se complica bastante porque en marzo de 1555 nos llegan noticias de España. Jerónimo de Alderete, que era el primer seleccionado por Valdivia, regresa además con el nombramiento oficial de gobernador. Las noticias habían llegado a la corona y habían decidido que Alderete pues, sería el próximo gobernador de Chile. ¿Qué sucede? Que Alderete va a desaparecer rápido de la ecuación porque a causa de unas fiebres tropicales, a su llegada a Panamá, no le da tiempo ni siquiera a llegar a Chile porque fallece. O sea que ostras. quitamos de la ecuación al que en principio era tanto la elección de la corona como la del propio Valdivia. Eso nos deja esas luchas de poder de las que vamos a hablar. Paralelamente, Francisco de Aguirre, como te digo, estaba combatiendo en Tucumán, se entera de todos los acontecimientos y se dirige a La Serena. La Serena es otra de las ciudades fundadas por Valdivia y allí, ojo, es nombrado capitán general, pero por los partidarios que le apoyan. O sea, no tiene no tiene una validez real, ¿no? Ujú, Y eso sí, manda un mensaje claro al Cabildo de Santiago. Hay que respetar el testamento de Valdivia o si no, cojo a mis tropas y me planto en Santiago. Recordemos que tras la muerte de Alderete, el segundo era precisamente Francisco de Aguirre. eso es. Ujú, El que estaba haciendo más mérito, honestamente, es Francisco de Villagra, ¿no? Que tenía una crisis militar en el sur. O sea, mientras también reclamaba su parte,
Digamos que ahora serían los dos nombres clave, ¿no? Rodrigo de Aguirre por un lado, Francisco de Villagara por otro, pero el pobre Francisco de Villagara no tenía otra más que estar combatiendo a esa resistencia mapuche. De hecho, tiene una batalla, la batalla de Marihueño, donde Lautaro, a través de una genialidad táctica de nuevo, pues provoca una derrota importante para Francisco de Villagara. Hablamos de febrero de 1554. Y de hecho, fíjate si la derrota es tan dura que pierden la plaza de Concepción, que era la Ujú, segunda ciudad en importancia de estos fundadores españoles en Chile, ¿no? Y de hecho, los habitantes tienen el tiempo exacto y justo para poder abandonar Concepción y marcharse a Santiago buscando esa protección. Nos encontramos con unos mapuches avanzando, con los líderes españoles reclamando el poder. eh, Quiroga, Villagra y Aguirre, recordemos, y Chile, pues, perdiendo terreno. O sea, los españoles, el terreno que habían ganado, sobre todo en el sur, empieza a disminuir, ¿no? Am, y precisamente, pues, fíjate, toda esta situación, toda esta resistencia mapuche es lo que evita la guerra civil, ujú, porque a las tropas españolas no les queda otra que unirse. El cabildo, finalmente, bueno, pues viendo, la situación, pues da marcha atrás con su decisión de Quiroga, de Rodrigo de Quiroga, y decide mantener a Villagra, al menos como gobernador militar, mientras esperan instrucciones desde Lima. O sea, reclaman instrucciones de Lima para asumir la gobernación. Y Villagra, que como te digo, es la persona que estaba concentrando esfuerzos en contener a Lautaro, pues en ese momento, bueno, pues tiene esa parte de sacar ese orgullo y de tener esa responsabilidad y de ser la persona que tiene que detener a Lautaro, ¿no? ujú. Nos encontramos con una fotografía del lugar también donde tenemos a un Lautaro del que hablábamos ya anteriormente, con una capacidad militar excepcional, adaptando constantemente sus estrategias, las mejoras tácticas que iba aprendiendo y viendo de los españoles y se convierte pues en un guerrero formidable, ¿no? En un líder formidable. Inclusive empiezan ya a utilizar caballos, evidentemente robados de las huestes españoles, formaciones militares cada vez más parecidas a las aplicadas por los españoles. Y también, pues, en todas esas batallas que tenían, Gerión, y fíjate la casualidad, ¿no? Una de sus premisas era robar armas. Robar Claro. armas para luego utilizarlas. Aquí, bueno, vamos a dar una pequeña pincelada para que los oyentes Ujú. eh, entren, digamos, en contexto. Lautaro, o sea, sabe manejar las tropas, sus tropas muy bien, sabe enfrentarse bien a los españoles, sabe montar a caballo y enseñar cómo se monta a caballo. Intenta hacerse con esas armas. ¿Por qué? Bueno, ahora lo veremos. Y es que Lautaro había tenido una relación con los españoles bastante importante, ¿no? Así que ahora lo veremos, pero como estás mencionando cosas que son importantes, digo, bueno, vamos a dejar esto caer para que vean los oyentes que tiene sentido el por qué Lautaro hacía estas cosas. Eso es. Y yo precisamente entramos un poco en la historia del autor del que ya hablamos en ese primer episodio, pero que queremos extendernos un poquito más, ¿no? Sí, Gerión, como decía, al final bajo su liderazgo y sobre todo esas tácticas aplicadas, pues los mapuches dejaron de enfrentarse directamente a campo abierto, por ejemplo, contra los españoles, un detalle, donde las caballería y los armas de fuego, aunque fueran capturando poco a poco todo ese tipo de recursos, seguían siendo muy superior. Y en su lugar, Lautaro lo que hizo precisamente fue desarrollar bueno, pues tácticas de guerrilla, emboscadas, ataques nocturnos, que luego analizaremos un poco más, falsas retiradas también, haciendo que la situación de los españoles fuera un poco más vulnerable, ¿no? También revoluciona la organización de sus propios guerreros, normalmente divididos en facciones independientes, ¿no? Siempre me gusta mucho, ¿no? Lo utilizamos mucho en el argot fútbol, que es el ejército de Pancho Villa, ¿no? Que se suele utilizar mucho, ¿no? Pues igual es un poco así lo que tenemos con los mapuches antes de la llegada de esa importancia de Lautaro
como líder militar, ¿no? Establece un sistema de mando unificado, rotaciones de tropas que permiten mantener presión constante sobre los españoles sin agotar sus fuerzas. Como hablábamos del caballo, la introducción del caballo, de los arcabuces, en fin. Y al final todas estas innovaciones quedan demostradas no solo en Tucapel, donde se produjo la muerte de Valdivia, sino en la batalla que acabamos de contar, ¿no? La de Marigüeño, ¿no? Donde Lautaro pues le da una dura derrota a Villagra mediante una estrategia que permite bueno, que los españoles accedieran fatigosamente. Mira, fíjate, ellos se ubican en un lugar, atraen a los españoles y ¿qué pasaba? Que para que los españoles fueran a su ataque, a ese ataque frontal Ujú, que iban buscando, tenían que subir una colina, una cuesta empinada. claro. Entonces, ¿qué sucedía? Que acababan completamente exhaustos cuando llegaban al momento del enfrentamiento y los obligaban constantemente a luchar en un terreno desfavorable y cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. Se abandona Concepción, como te contaba, y bueno, pues ellos siguen pues, en un estado de confianza absoluta, esperando momentos de Lima, o sea, esperando esas noticias de Lima y esperando sobre todo, bueno, pues que la corona además empieza a preocuparse seriamente por lo que está sucediendo en Chile tras la muerte de un Valdivia que sí que parecía que lo tenía todo controlado, ¿no? Ujú, Pero ¿cuál era la obsesión completa que tenía Lautaro? Lautaro sabía que el único foco de resistencia que siempre iban a tener los españoles era Santiago. O sí, sea, sabía que por mucho que atacara Concepción, La Serena u otros emplazamientos, el lugar donde los españoles todavía se sentían seguros, porque además tenían, bueno, pues ese recuerdo, ¿no? De Inés Suárez, por ejemplo, de esa resistencia de Santiago, era Santiago, era la capital. Allí ya habían sido capaces de resistir ante un ejército infinitamente más numeroso y se convirtió en la obsesión de Lautaro y seguramente en lo que hizo que el propio guerrero mapuche se equivocara, convertir Santiago en una obsesión personal para él, ¿no? Em, Nos plantamos en 1556. Lautaro conduce a sus guerreros en una marcha hacia el norte, que por cierto va sembrando el pánico de todos los colones españoles a raíz de ese paso mapuche, que ni siquiera se lo veían venir, ¿no? Establece campamentos fortificados, o sea, es muy inteligente, o sea, va conquistando, o recuperando, mejor dicho, y va construyendo campamentos fortificados, lo que le habéis visto hacerlo a los españoles, con un claro. estilo europeo. Y desarrolla además también, bueno, pues una red de información con los diferentes grupos indígenas locales que existían. Como tú bien nos comentabas antes, no hay que entender toda la resistencia chilena como la resistencia mapuche, pero sí que es verdad que tiene esa capacidad para tener afiliados, ¿no? O compañeros que la apoyan, ¿no? Am, Básicamente, y aquí también nada, doy una puntualización muy rápida. Es verdad que las crónicas españolas tachan a Lautaro de una especie de bárbaro, pero ni mucho menos, ¿eh? Como queremos destacar en este episodio, estábamos hablando de un genio militar. De un genio militar que en este caso le tocó esa parte de resistir, ¿no? Pero hemos visto otros tantos, ¿no? Por ejemplo, los que se enfrentaron a Roma, que también lo hicieron con Ujú. mucho honor y con muchos menos recursos. Y, y era un genio militar, pero en ese caso de la resistencia. Claro, en este aspecto, las crónicas siempre tenemos que cogerlas con pinzas y acercarnos a ellas de un modo, digamos, parcial. Tenemos que ir analizando lo que nos cuentan y razonando, ¿no? Decir, siendo un poco críticos y decir, a ver, están contando esto, pero claro, un bárbaro no hace esto. O sea, un bárbaro no emplea esa inteligencia y emplea esas tácticas para combatir a los españoles y vencerle en ciertas batallas. O sea, Lautaro, según nos muestran las crónicas, era un genio militar y aprovechó las debilidades de los españoles y las ventajas que él tenía para, para vencerlos y para ser un verdadero quebradero de cabeza para las tropas españolas. Entonces, eso es lo que me refiero a la hora de acercarnos a las crónicas, ¿no? No nos podemos creer a pie juntillas todo lo que nos cuentan porque todos sabemos que los cronistas, no todos, ¿no? Pero tienen también su sesgo y muchos cronistas pues nos intentan maquillar un poquito la historia, al enemigo en algunos casos
se le intenta engrandecer, ¿no? Sobre todo los ejércitos, ¿no? Hablan de un ejército y nombran a un numerosísimo ejército, ¿no? Porque, claro, como luego vencieron a ese ejército, la, digamos, la epopeya es mucho más grande, ¿no? Y en Eso otro es. aspecto, a la hora de presentarlos como bárbaros, ¿no? Estos no eran como nosotros éramos gente civilizada y estos eran bárbaros y actuaban como bárbaros. No, hay que verlo y sacar nuestras propias conclusiones, pero desde un punto de vista crítico, ¿no? Eso es. Y, pero es importante puntualizarlo, ¿vale? Porque además creo que además en esta narración estamos poniendo en situación a Lautaro y todas las palabras que tenemos hacia él, pues evidentemente estamos hablando de un guerrero que puso en jaque a un ejército muchísimo más preparado como el español, menos numeroso, eso sí, pero muy preparado. Como digo, y hablamos de... Hay varias cosas que quiero que tengan en cuenta, Gerión, porque va a ser importante entender lo que sucede ahora, y es, lo has comentado antes, él va a tener dos dificultades. Obsesión Santiago. Obsesión clara, Santiago. Los españoles no pueden estar cómodos en Santiago. Es más, Santiago tiene que caer para que caiga la conquista chilena. Si no, no va a pasar. Tiene dos dificultades. Una de las líneas de suministro, porque cada vez el avance se hace más largo y entran más en terreno a priori conquistado por los españoles. La siguiente, y lo comentabas antes, y vuelvo a decir que me parece una observación súper precisa la tuya, la dificultad para mantener cohesionadas a las distintas fuerzas de procedencias étnicas diferentes. Claro. ¿Vale? Va a tener problemas en mantener un grupo cohesionado. Es un gran líder, pero evidentemente estas circunstancias acaban aflorando en algún momento, ¿vale? Claro, Y esto lo podemos trasladar, imaginemos, ¿no? Nosotros, todo lo que estamos leyendo y conociendo sobre Roma, ¿no? Los bárbaros. Cuando se habla de los bárbaros a nivel global, ¿no? Pero no, los bárbaros eran muchísimas tribus, unas empujaban a las otras, tenían enfrentamientos entre ellos. Cuando hablamos de los bárbaros, hablamos de un puñado de pueblos más allá del Limes que entre ellos la mayoría de las ocasiones no se llevaban bien. Si habláramos de los bárbaros en un sentido global, de que los pueblos bárbaros fueran un pueblo unido, Roma apenas hubiera durado, no sé, un siglo, total. entonces, porque Bueno, hubiera sido porque arrasada. se hubieran Entonces, enfrentado entonces a un imperio, no claro, a... al imperio bárbaro. Claro. Entonces, esas disputas eran aprovechadas por Roma para hacer alianzas con unos, para atacar a otros, para luego hacer alianzas con los que había atacado y volver a atacar a los que había hecho una alianza anteriormente. Entonces, eso es lo que suele pasar. Y aquí Lautaro se encuentra eso. Se encuentra que tiene que comandar una serie de tribus o pueblos indígenas que a lo mejor no están de acuerdo en la manera de él llevar a cabo esas batallas o atacar, o ahora no atacar, o atacamos de esta manera, o tú a mí porque me tienes que mandar, a mí me manda el jefe de mi pueblo, ¿no? Y es precisamente lo que va a suponer para Lautaro un hándicap. Todo esto se va haciendo bola, se une también a su obsesión, como decía, con Santiago, y se une también a un aspecto que quiero tener en cuenta, es su juventud. En aquel momento Lautaro tiene 23 años solo. Al final Mm, la experiencia militar es muy importante. Cuando hablábamos de Valdivia, hablábamos de alguien que había estado con España en las guerras europeas. Era un tipo que se zafó en la conquista del Perú también. O sea, esa experiencia tiene que contar sí o sí, siempre. Y fíjate, ellos alcanzan el Valle del Mataquito, que está a unos 100 kilómetros aproximadamente de Santiago. ¿Y qué sucede? Que toda esa demora, toda esa problemática hace que los españoles tengan tiempo de organizar una respuesta. O sea, le van dejando ganar terreno a Lautaro, que se siente poderoso por ganar ese terreno, mientras que los españoles le van tejiendo una trampa. El 29 de abril de 1557, concretamente, se produce ese enfrentamiento decisivo. Francisco de Villagra, que por cierto también tenía espías siguiendo a Lautaro, incluso propios indígenas, se iba a cobrar la derrota de la batalla de Marigüeño, porque a Lautaro hay que darle al menos esas dos batallas históricas, como son las victorias de la batalla de Tucapel
ante Valdivia y la batalla de Marigüeño ante Villagra. Y Villagra se va a cobrar, como decimos en Peteroa, pues aquella derrota, ¿no? Organiza además lo hace al estilo Lautaro, porque lo que hace es organizar un ataque sorpresa al amanecer, sin que se lo esperaban, al campamento de la resistencia mapuche. Y cruel ironía, el maestro de las emboscadas cayó víctima de una que no se esperaba. Pensaba, yo creo, también en su pecado de juventud o en el momento de fusión, de fusividad, de sentirse poderoso y sentirse fuerte, que los españoles iban a apostar de nuevo por hacer una resistencia fuerte en Santiago. Y se equivoca, le atacan y además lo hacen con una emboscada. Se producen esos típicos momentos de confusión en la batalla y Lautaro recibió lo que se estima que fue un impacto de una flecha o un arcabuz y muere al instante, con solo 23 añitos. Ujú. Al 23 final, años. 23 años solamente, y había dado guerra, pero Sí, ya, fíjate, 23 años ha pasado la historia como ese combatiente tenaz contra la conquista de los españoles, sí. eso es, supone un punto de inflexión, evidentemente, para la resistencia mapuche. Toda esa confianza se pierde, todo ese terreno ganado se pierde. Lo iremos contando ahora. Además le sucede un líder como por ejemplo como es Caupolicán, que será importante también para nosotros, que continuaría su lucha, pero ninguno va a tener esa visión estratégica y ese conocimiento técnico que demostró Lautaro sobre el terreno de batalla. Ujú. Pues ahora vamos a dejar una pequeña puntualización sobre Lautaro y esa puntualización es el mensaje de un oyente, de Javier Leiva, que se lo agradecemos enormemente y dice lo siguiente, Javier Leiva en su comentario dice, Lautaro no llegó a ser paje de Valdivia de la nada, él era un cautivo. El conquistador personalmente lideró un ataque donde masacraron el poblado de Lautaro, matando a toda su familia y todos los que conocía. Lautaro sobrevivió ya que Valdivia se apiadó de él, ya que era solo un niño pequeño. Lautaro se vio obligado a vivir rodeado de las mismas personas que asesinaron a sus seres queridos, pero aún así intentó adaptarse a la situación y sobrevivir llegando a ser un militar muy reconocido por Valdivia. Sin embargo, fue discriminado en cada paso y se le negaron continuamente reconocimientos y ascensos. Finalmente, luego de los años de tratar de perdonar a sus captores y soportar la discriminación y el abuso, terminó por escapar hasta un poblado donde algunos amigos de sus padres lo reconocieron y abogaron por él. Entonces comenzó a enseñar a su pueblo lo que ya se describió en el programa. Se refiere a lo que hablamos de todo lo que él conoció en esos años sobre los españoles, que fue lo que le dio la ventaja a la hora de enfrentarse a ellos. O sea, aquí agradecemos a Javier Leiva este comentario que vamos, ha sido un resumen de por qué la situación de Lautaro era esa. Eso es, y también, bueno, cuando hablamos también de esa situación de paje, bueno, pues damos por hecho la parte de cautiverio o de trabajo forzado, ¿no? Sí que es cierto que eso sucedió, sucedió tal que así, pero bueno, pudo escapar y pudo, bueno, pues presentar batalla y aunque acabamos de contar precisamente un triste final para Lautaro, dejó desde luego su nombre en la historia no solo de Chile, como siempre digo, sino también en la historia de España. Volvemos a nuestro Juego de Tronos, si te parece, muerte de Lautaro, crecimiento un poco de las tropas españolas, Gerión, pero como te digo, la corona o los representantes de la corona pues, reciben todos esos informes de la situación de Chile, ¿no? Y tienen que mediar, recuerda esas comunicaciones con Perú, ¿no? Para que decidieran. En Perú en aquel momento estaba en gobernación el virrey, en aquel momento es Andrés Hurtado de Mendoza. Y toma una decisión un tanto controvertida, que es la de, oye, ni Villagra, ni Aguirre, ni Quiroga, yo voy a enviar a mi hijo, a García Hurtado de Mendoza, el hijo del virrey del Perú. Va a ser el nuevo gobernador, ¿vale? Y además lo envío allí por si hay algún tipo de duda
con 500 soldados, que era una cosa que evidentemente pues era un valor altísimo. Es como si estuvieras comprando la gobernación, porque Ujú, enviar 500 soldados armados, con arcabuces, bien equipados, bien alimentados y con sus pertrechos, pues era algo que con lo que poco pues podía competirse. Concretamente, García Hurtado llega a Chile en abril de 1557 con solo 21 años. Solo 21 años, pero con esa autoridad absoluta, respaldada no solo por esa fuerza militar que habíamos narrado, sino también por el apoyo de su padre, en este caso, el virrey del Perú, ¿no? Él, en el primer acto de gobierno que hace es afirmar que no va a tolerar disputas internas y ordena el arresto tanto de Villagra como de Aguirre. Los envía a Lima, en custodia a su padre, para que sean allí juzgados y, sobre todo, evidentemente es un movimiento para eliminar la amenaza de que la resistencia española en Chile, o la conquista española de Chile, pudiera dividirse en facciones, ¿no? ujú, Am, García Hurtado, y vamos a ver aquí, porque yo creo que en general, tanto Valdivia como el resto de sucesores se fueron adaptando un poco a esa resistencia mapuche, evidentemente entrando en un periodo de guerra, como es natural, pero García Hurtado de Mendoza va a cambiar el concepto de guerra que se va a aplicar en la conquista de Chile. Va a ser sistemática, va a ser brutal y va a abrir muchas heridas. Muchas heridas que van a ser también parte del problema de por qué la guerra del Arauco pues, se extendió tanto, ¿no? ujú, Él además toma una decisión, creo que también bastante inteligente, por cierto, pese a su juventud, que es no dirigirse a Santiago para formar gobierno, sino que se va al sur, desembarca cerca de Concepción y decide reconstruir la ciudad abandonada, ¿vale? Y convertirla en su base de operaciones para la campaña que iba a hacer. O ujú, sea, por tanto, baja al sur, recupera una ciudad, con lo cual tiene una primera victoria, sabe que la resistencia mapuche está tocada y luego directamente, pues, se emplea en esa en intentar, luchar contra esa resistencia mapuche. De hecho, él, bueno, utiliza también sistemas de diplomacia, pero son un tanto selectivos. O sea, básicamente les da la oportunidad a los líderes mapuches de parlamentar, oye, mira, que os ofrecemos la paz, tal, estas son las condiciones, no eran muy buenas condiciones, hay que decirlo, pero si no pasaba, si no había una buena cara o una aceptación, aunque fuera un poco por lo bajini, pues lo que decidía era la intimidación. O sea, y ujú, empleaba las tácticas militares como bueno, él de hecho incluso lo que eran las reuniones y, demostraban ya su poderío militar. O sea, ponía ujú, unas formaciones perfectas de arcabuceros, toda su caballería pesada de un lado, piezas de artillería, pues, de la última tecnología, que era precisamente lo que había traído de Perú. Y entonces, bueno, y en ese momento, pues, los mapuches tenían 2 opciones: una, decirle que sí, o la otra, decirle que no. Y entonces, si decían que no, es cuando llegaba la táctica de tierra arrasada. ujú. Destrucción sistemática de cultivos, quema de aldeas y ejecuciones públicas de líderes capturados, más todo aquello que se os ocurra. Todo cabe. Sí, bueno, Am, esto, a ver, no de ese modo, pero parecido, pues cómo se conquistaron las Islas Canarias. A las Islas Canarias, cuando llegaron allí los conquistadores españoles, bueno, conquistadores castellanos, eh, digamos que intentaban hacer una especie de parlamento con las tribus que había allí, se les ofrecía servir bajo la corona de la reina católica, de los reyes católicos, y si no aceptaban, pues venga, pues vamos a la batalla, a ver quién gana. Y así fue como se fue conquistando las Islas Canarias, ¿no? Aquí hizo algo parecido, lo que pasa que el tema de tierra arrasada y pues es algo ya un poco más, un poco sí, diferente. sí. Que por cierto me ponen la miel en los labios. No sé si te acuerdas, pero uno bueno, porque Gerión, bueno, para los oyentes que no lo sepan, tiene un gran detalle con nosotros, siempre nos regala algún libro. Y de hecho, yo he tenido la suerte de tener alguno que me ha regalado y siempre se aprecia un montón. Y uno de los que me regalaste fue precisamente sobre la conquista de las Canarias y sobre los guanches. O sea, que me has puesto ahí la miel en los labios porque es una historia también ciertamente apasionante. Te quiero hacer una foto de las tácticas de García de Hurtado, ¿vale? Hablamos del cacique Galvarino, un cacique tribal.
de, de esa zona sur de Chile, capturado en la batalla de Lagunillas en octubre del 57. García Hurtado no lo mata, no lo asesina, no lo enjuicia, sino que lo que hace es solo cortarle las 2 manos y lo libera para que regrese a su tribu, en un acto claro por resquebrajar la poca moral que le quedaba a los mapuches tras la muerte de Lautaro. O sea, ese era el típico ese era o sea, podemos hablar de fuerza bruta, de terror psicológico, Sí, eh, esto es barbarie, pero claro, es una táctica que que posiblemente, que pues eso, que funcione funciona. porque causa el terror. O sea, Claro, el no matar por ejemplo, al jefe de una tribu, pero devolverlo a su tribu, a su pueblo, lisiado y sobre todo de esa manera, uf, te funciona. hace replantearse las cosas a los que tengan aún ardor guerrero, ¿eh? Funciona, pero como te digo, deja heridas abiertas y en Claro, muchos casos irreparables. la venganza, claro. García Hurtado comienza a avanzar hacia el sur, reconstruye todos los fuertes, las ciudades abandonadas, funda nuevos asentamientos como por ejemplo Cañete y Osorno. Y en cada lugar, pues siempre establece esas guarniciones permanentes, bien abastecidas, implementa la estrategia de control territorial que Valdivia había diseñado originalmente y que habían perdido tras su muerte, ¿no? El punto culminante de la campaña de pacificación, estoy utilizando, empleando comillas para Ujú, aquel que solo nos esté escuchando, fue la captura de Caupolicán, que fue la persona que asumió el liderazgo mapuche tras la muerte de Lautaro. Digamos que fue el cabecilla un poco local, ¿no? Tras la muerte de Lautaro nunca tuvo su peso. Como te digo, fue traicionado por parte de sus hombres. No sabemos si fue por unas tribus enemigas que no estaban de acuerdo con el liderazgo de Caupolicán o algún tipo de circunstancia similar. Fue sometido a un juicio, una pantomima, evidentemente, y condenado a morir empalado, que en aquel momento, bueno, en aquel momento y en este también, es una de las formas de ejecución más crueles que se ujú, aplicaban. Era totalmente innecesaria, o sea, no tenían por qué empalarlo. Y según las crónicas, el líder mapuche, pues, enfrenta la muerte con una dignidad extraordinaria, propia de un líder. Incluso en un acto, yo no sé si de buena voluntad o de intentar eludir esa muerte, pues tan dolorosa, la verdad, tan dolorosa y no sé ni cómo calificarlo, se convierte al cristianismo en los últimos momentos, pero no le es suficiente para García Hurtado que acaba aplicando la pena, ¿no? Se produce, como digo, esta muerte en 1558. García Hurtado de Mendoza en aquel momento considera prácticamente concluida la conquista del territorio mapuche y considera que ya los tiene donde querían, ¿no? Y durante los siguientes años, pues es verdad que la resistencia indígena pues, parece un tanto disminuir y permite que los españoles puedan ir consolidando poco a poco su presencia en el sur de Chile y empezar a explotar otras circunstancias, ¿no? Como esas riquezas auríferas que el territorio ofrecía, las riquezas naturales, a priori, pero ujú, no. exactamente. Bueno, Javi, vamos a explicar el tema de la guerra de guerrillas, ¿no? Porque era lo que empleó Lautaro contra las tropas españolas y es una táctica, pues eso, muy, digamos, elaborada a la hora de enfrentarse a un ejército mayor, ¿no? Eso es lo que es la guerra de guerrillas. Es un método de combate en el que un grupo relativamente pequeño de combatientes, como norma general, poco equipado pero a su favor, que conoce el terreno en el que se está internando el enemigo, pues utiliza tácticas como emboscadas, sabotajes, ataques sorpresas y repliegues rápidos para enfrentarse, como he dicho, a un ejército regular mucho más numeroso y mejor armado. Las principales características, además de evitar los enfrentamientos directos y de realizar ataques sorpresivos, son que los guerrilleros emplean estas tácticas de guerra eh, pues lo que he comentado, conociendo el terreno y aprovechando las irregularidades del terreno, ya sean montañas, selvas o incluso en guerras más modernas en zonas urbanas, ¿no? También a su favor tienen las guerrillas que cuentan con el apoyo de población civil para recibir suministros o información del enemigo. El principal objetivo de la guerra de guerrillas, por así decirlo, es debilitar la moral del enemigo y derrotarle con una interminable serie de ataques prolongados en el tiempo
en lugar de en una batalla decisiva vencer al enemigo porque es imposible. En la historia, pues las guerras de guerrillas comenzaron a utilizarse por soldados o por civiles, por así decirlo, a modo de resistencia ante un ejército invasor, ante la imposibilidad de formar un ejército que les pudiese plantar cara. Ejemplo de esto, tenemos a Viriato y sus hombres en Lusitania ante las legiones romanas, Qué buen la ejemplo. resistencia de los judíos en Judea, liderada por los celotes y los sicarios en el siglo I después de Cristo, también ante la ocupación romana. En España tenemos el ejemplo de la guerra de guerrillas ante la invasión napoleónica, en la guerra de la independencia, y además de esto, pues bueno, también se ha utilizado a lo largo de la historia por parte de movimientos independentistas o revolucionarios. Lo vimos en algunas de las guerras de independencia de los países hispanoamericanos, como en Venezuela o en Colombia. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial de diferentes formas. Por un lado tenemos a los hermanos del bosque lituanos, que emplearon la guerra de guerrillas contra la Unión Soviética antes de la invasión de Lituania, los grupos de partisanos o de resistencia ante la invasión nazi, como la resistencia francesa, y también tenemos posteriormente pues, en la guerra de independencia de Argelia contra los franceses, en la revolución cubana de Fidel Castro o en la guerra de Vietnam. Y Y aquí doy una última, no sé si la tenías en el guión o no, pero y aquí en las sierras por encima de mi casa, todo lo que es la cultura del bandolero. exactamente, Que siendo. A ver, lo que pasa que de hecho, si no me equivoco, hiciste un episodio de la biblioteca hace ya algún sí, tiempo sí, sobre sí, bandoleros. Sergio Murata, sí, con Eso de dos es. bandoleros. Eso es, pues, precisamente la cultura del bandolero, que habría que ponerlo también en contexto, ¿no? Porque en muchos casos, sí que es verdad que siguen todos esos fenómenos de resistencia, de guerra de guerrilla, pero por otro lado también hay elementos de delincuencia también, con lo Claro, cual, los bandoleros bueno, pues lo mencionamos en el programa. Los bandoleros sí que, por ejemplo, intentan ganarse la vida después de todas las guerras de guerrillas que emplearon contra los franceses, de una manera, digamos, muy parecida a la que estaban haciendo, que era, en vez de asaltar al ejército enemigo, era asaltar a gente que iba por los caminos, que le podía robar. Y claro, no los podemos tomar como guerrilleros, son bandoleros, son delincuentes, ¿no? eso es. Eh, y claro, esto también hay que hacer otra puntualización porque, por ejemplo, la guerra de guerrillas no es lo mismo que terrorismo. O sea, no es lo mismo. Porque los guerrilleros, por así decirlo, eh, y los grupos terroristas, a pesar de que emplean tácticas irregulares, pues los guerrilleros suelen tener un objetivo militar y político definido, mientras que el terrorismo frecuentemente, por no decir la mayoría de las ocasiones, ataca a civiles para infundir terror sin distinción ninguna. O sea, eso hay que diferenciarlo. No podemos, digamos, tener a los terroristas como guerrilleros, porque ejemplos tiene la historia de lo que es un verdadero guerrillero que se está enfrentando a un ejército y a un enemigo con un objetivo concreto, y otra cosa es el terrorismo, que no se está enfrentando a un enemigo, o sea, se enfrenta a todo. Eso es lo que Me quería. parece, no, me parece un comentario más súper acertado. Y sobre todo, pues, que no olvidemos, ¿no? Que, Mm, que no, que no olvidemos que no hace tanto, ¿no? Y está bien que lo último que nos haría falta, desde luego, es romantizar el terrorismo, que no estamos para eso ese tipo es. de cosas. Mm. Es verdad que todavía vamos a contar un poquito más de este García Hurtado de Mendoza, Gerión, porque sabes que siempre también nos gusta hablar un poco de la situación social, ¿no? No solo de esta situación guerrera. Y oye, si te acuerdas, cuando hablaba de García Hurtado, hablamos de un chaval muy joven que con 21 años es cuando le da esa gobernación su padre, ¿no? Toma, toma niño, vete para Chile, tal, gobernador, pero oye, militarmente, a ver, sus métodos no los vamos a juzgar, no son evidentemente algo de lo que enorgullecerse, evidentemente, pero me refiero, funcionar funcionan, ¿no? Para su lo que es su objetivo. Vamos a ser plenamente fríos, ¿no? Por así decirlo. Pero
Pero hace otra cosa también curioso porque claro, la cultura mapuche, esa resistencia mapuche al venirse abajo, sigue habiendo un gran número, como tú decías, de tribus alrededor, tal, que están siendo asumidas por esos territorios que van ganando los españoles, ¿no? Y ¿qué van a hacer? Pues se van a convertir en la mano de obra, ¿no? Muchos van a ser sometidos, trabajarán en encomiendas, en lavaderos de oro. Am, Seguirán también, por cierto, aprendiendo de todo ese conocimiento, ¿no? Un poco lo que hizo Lautaro. Y seguirá también sembrándose un poquito de odio, ¿no? O un odio bastante profundo, mejor dicho, que se iba a Ujú, transmitir también de generación en generación, ¿no? Porque al final son asumidos, son conquistados, son incluso en algunos casos esclavizados, ¿no? Y García Hurtado decide centrarse en ese momento en la organización civil de todo su territorio e implementó, bueno, pues algo que nos va a acompañar durante bastantes años en esta conquista de Chile, que es la tasa de Santillán. Es un sistema de trabajo que pretendía regular las condiciones del trabajo indígena, ¿vale? Estableciendo turnos y exigiendo una remuneración, aunque fuera de forma anecdótica para los trabajadores. ¿Qué va a suceder? Que esta tasa de Santillán, bueno, pues los propios encomenderos la van a considerar poco beneficiosa para ellos, ¿no? Y a la práctica, pues estas regulaciones van a ser prácticamente ignoradas, ¿no? Va a ser un intento de establecer un sistema colonial ciertamente estable y algo más justo de lo que podría parecer para los nativos, pero en la práctica, pues no va a ser tal, ¿no? ¿Qué sucede en 1561? Pues una carta, se recibe una carta donde, por parte de García Hurtado recibe una carta en la que informan de la muerte de su padre, y que es reemplazado como gobernador. Por cierto, era falsa, no, o sea, no había muerto su padre. ujú, Pero bueno, se quitan a García Hurtado de en medio y en teoría deja un territorio allí bastante pacificado, pero ni mucho menos. Todas estas heridas que había abierto el propio García Hurtado no cicatrizaron, no habían cicatrizado. De hecho, lo que allí básicamente, y además aprovechando em, que hablaremos de ello también, pues es prácticamente, bueno, una tierra donde se ve venir el terremoto, ¿no? Que es lo que va a suceder, ¿no? Va a ser un periodo tumultuoso. De hecho, el cambio de gobernación, adivina quién llega para ser gobernador pues es Francisco de Villagra, otro de nuestros conocidos, el genio ujú, militar, también un genio militar, o el militar que derrotó a Lautaro en el terreno de batalla, con aquella emboscada. Y lo que pasa es que Villagra va a ser una persona que no va a tener suerte, o sea, va a tener mala suerte. Es una persona a la que no le va a acompañar la fortuna. Primero porque en el barco donde viene de Perú, donde él consigue moverse para hacer ver que es la mejor opción para liderar de nuevo la conquista, venía la viruela, que ujú, se extendió por Valparaíso, que fue el puerto de entrada, y de ahí luego a Santiago, ¿no? ¿Qué sucede? Que la viruela, donde principalmente va a afectar, evidentemente, van a ser a todas las comunidades mapuches. Se calcula que perdieron entre un cuarto y un quinto de su población. Eso es una barbaridad, ¿eh? mm. Claro, Eso es aquí una quería barbaridad. puntualizar una cosa, Javi, y es Ujú, que los españoles llevaron allí la enfermedad involuntariamente, ¿no? sí, claro. Y bueno, más de 200 años después, en 1803 y hasta 1806, se llevó a cabo por parte de los españoles la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, ¿no? También conocida como la Expedición Balmis, que fue llevada a cabo por el médico español Francisco Javier Balmis, del que ya hicimos un programa, por cierto, alicantino. Bien. Y bueno, decir que el Hospital General de Alicante lleva su nombre, o sea que es el Hospital Doctor Balmis. Y bueno, fíjate, unos años antes de esta expedición, de la expedición Balmis, para que hagamos una comparativa, los ingleses estaban dando mantas infectadas con viruela a los indios norteamericanos. O Sí, sea, bueno, conscientemente para sí. infectarlos, para que enfermasen y para que de esta manera pues, les bajase el ardor guerrero y acabar con ellos. ¿Eh? Solo digo esto para puntualizar, para que comparemos, ¿no? En este caso, desde luego, no fue algo premeditado, sino que No. fue una cuestión circunstancial, una cuestión también, a ver, inevitable, de cierto modo. Pero claro, no solo afecta a esa resistencia mapuche que, como decimos en aquel momento, está dolida, está latente,
pero ciertamente está controlada, sino que también afecta, bueno, pues a todos aquellos nativos, tanto pacificados, esclavizados, asumidos, como queramos llamarle, que estaban bajo ese control, ¿no? Fíjate, Javi, otra cosa, perdona que te interrumpa, es cuando llegaron allí los españoles, al muy poco tiempo se construyeron hospitales, se construyeron universidades, se construyeron grandes catedrales, ¿no? La religión era muy importante en aquella época y iba por delante, ¿no? Pero fíjate, se construyeron hospitales. ¿Hospitales para qué? ¿Para los 300, 400 españoles que había por allí? No. Claro. Se construyeron hospitales para curar a los enfermos, a los indígenas enfermos. Porque, claro, las enfermedades llegaron allí con los españoles y ¿qué iban a querer los españoles? ¿Un territorio vacío? Si se enfermaban todos los indígenas y morían. O sea, es que no era concebible eso para la mentalidad española de ese momento. O sea, allí iban a, digamos, a cristianizar aquellos territorios, a conquistarlos para la corona, para los reyes católicos, pero necesitaban a los indígenas. Entonces, esos hospitales que se hicieron con el oro, por cierto, que se extrajo de allí, porque también me gustaría puntualizar que lo que venía a la península era el quinto real, o sea, una quinta parte, el resto se quedó allí para construir allí y para que, digamos, lo que es el concepto de España se extendiera por aquellos territorios, ¿no? Eso me gustaría puntualizarlo porque es algo que muchas personas todavía, después de toda la información que tenemos y todos los libros que están escribiendo últimamente hispanistas para que veamos cómo fue la realidad y que no caigamos en esa leyenda negra, tampoco en la leyenda rosada, ¿no? Pero en esa leyenda negra Sí, hay un punto de equilibrio, ¿no? claro, que está, digamos, metida en la cabeza de muchas personas y que hoy en día aún los españoles tenemos que pedir perdón por las cosas que se hicieron, bueno, pues que seamos conscientes de lo que se estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Para que se construyan hospitales, ¿para qué? Para curar a los indígenas. Entonces, quería dejar esa puntualización. En este caso, como te decía, Francisco de Villagra, y volvemos un poco al protagonista de la gobernación en ese momento, no le va a venir mal estos hospitales, ¿eh? Te lo digo porque es una persona que después de ese hito, ¿no? De la muerte de Lautaro no va a tener demasiada fortuna, ¿no? Mira, él se centra en tres circunstancias. La primera es corregir todo lo que había hecho García Hurtado de Mendoza, el anterior gobernador. Y una de ellas era que García Hurtado de Mendoza no había venido solo. Entre ese contingente de 500 militares estaban sus amigos y compañeros suyos, que se habían convertido a su vez en colonos, con muchos privilegios. Y lo primero que hizo fue desterrarlos. O sea, corregir esos privilegios otorgados, ¿no? De forma selectiva. Lo cual evidentemente genera molestias, genera conflicto, ¿no? Siembra de nuevo semillas del conflicto. Luego tenemos la parte que un poco más referente a la parte militar, ¿no? Villagra organizó una nueva campaña militar. Él era un capitán de Valdivia. O sea, la conquista estaba en sí, ¿no? Pero sucede que estaban en un límite de salud. Tenía un cuerpo ya muy fatigado por las batallas, donde evidentemente, pues, pese a conseguir esas victorias, pues llevaba las marcas de la lucha tras tantos años y sucumbe a una grave enfermedad que lo obliga a ser transportado en camilla durante una de las operaciones militares y como golpe definitivo a ese espíritu guerrero durante esa campaña pierde a su hijo, a Pedro de Villagra el Mozo, lo que agravando sí, profundamente su condición física y mental. O sea, él muere su hijo en batalla y bueno, pues es un golpe del que no se recupera. Y le llamamos Pedro Villagra el Mozo, o sea, se le llama al hijo Pedro Villagra el Mozo para diferenciarlo del que será nuevo gobernador. Francisco de Villagra le cede la gobernación a su primo Pedro de Villagra, que tiene el mismo nombre que su hijo, pero son dos Sí. personas diferentes, ya no puede seguir con esa gobernación y entonces, bueno, pues le da la opción de gobernador interino a su primo Pedro de Villagra, que de hecho, según cuentan las crónicas también,
realmente ya llevaba ejerciendo algún tiempo, a causa de la enfermedad de su primo Francisco, el control de lo que era esa estrategia de guerra, ¿no? O sea, que no fue algo, el nombramiento de Pedro de Villagra, del sobrino, no fue algo, digamos, así de la noche a la mañana, sino que ya el otro estaba apuntando maneras, ¿no? Pedro de Villagra estaba Sí, ya colaborando y se hacía, digamos, de rogar en ese aspecto. era su mano derecha. Ujú, El Pedro de Villagra, el primo, era la mano derecha de Francisco de Villagra, gobernador, y cuando Pedro de Villagra el Mozo, el hijo de Francisco, muere en batalla, pues ya digamos que es la puntilla definitiva, ¿no? Y entonces ya pues decide hacer ese traspaso de poderes porque no podía más, ¿no? Y durante la administración de Pedro de Villagra se consiguen cosas importantes, ¿no? Victorias militares importantes. En 1564 sus fuerzas derrotan a las huestes del cacique Loble de Angol, que será otro de esos herederos, ¿no? Del poderío de Lautaro, ¿no? Y posteriormente cabezaría nuevas campañas en el sur. Resulta victorioso, por ejemplo, contra los mapuches en las batallas de Reino Huelem y Tolmillán, ¿vale? ujú. La situación política de Pedro Villagra, sin embargo, es insostenible tras la muerte del virrey del Perú, que era el que había dado aquel permiso a su primo para que fuera gobernador. Y, y entonces se debilita mucho su posición como gobernador interino y llega un nuevo reemplazo, que es Rodrigo de Quiroga, que ya fue gobernador interino. Por eso te digo que son todos los capitanes de Valdivia los protagonistas Ujú. de esta historia, ¿no? De hecho, Rodrigo de Quiroga va a tener, inclusive, Gerión, dos mandatos diferentes, ¿no? Ahora vamos a contar el primero, que se extiende desde aquel momento, desde ese 1564 hasta 1567. Son varios años caracterizados ya por enfrentamientos con los pueblos mapuches, de los que sale bastante victorioso, la verdad. También con una experiencia muy acumulada de décadas de conflicto, emprende una nueva campaña militar que la organiza un experimentado capitán como es Lorenzo Bernal del Mercado, que conocía muy bien tanto el terreno como las técnicas y las tácticas aplicadas por los mapuches. Y digo que es una época positiva o cargada también de importancia, porque bajo su gobierno, por ejemplo, se reconstruye Carrete, perdón, bajo su gobierno se reconstruye Cañete, se repobló también el fuerte de Arauco, que eran dos enclaves estratégicos que habían sido abandonados por los mapuches hacía algún tiempo. También extiende el dominio español hacia el sur, conquista la isla de Chiloé. Vamos a Ujú. quedarnos, de hecho, si alguno de nuestros oyentes está ahora mismo, también tiene el móvil en la mano o puede echar un vistazo, que busque la isla de Chiloé, donde fundó la ciudad de Castro, y logra pacificar a los cuncos, que eran otros habitantes de ese territorio, ¿no? Un pueblo que además, bueno, pues sí que es verdad que mostró una menor resistencia que sus vecinos continentales, este pueblo isleño de la isla de Chiloé. Y fíjate, ¿no? Que consigue victorias, consigue extender territorios, ¿no? Pero a pesar de estos éxitos militares, pues la corte española no reconoce los méritos de Rodrigo de Quiroga, cosa de lo que te digo que se arrepentirán más adelante. Y cuando regresa a Santiago tras esta campaña por el sur, pues Quiroga se encuentra con la noticia de que se había establecido en la Real Audiencia de Chile un tribunal que desde entonces iba a asumir la gobernación del territorio. A ver, y esto de la Real Audiencia, Javi, ¿esto qué era? Vale, es un gobierno diferente, ¿no? Esta Real Audiencia, al final, bueno, de hecho va a ser un error estratégico. Estaba funcionando mucho mejor la gobernación con Rodrigo de Quiroga, pero así un poco por comentar, es un tribunal que se iba a encargar de la gobernación como una especie de tribunal que tomaba las decisiones juntos, ¿no? Ujú. A través del voto. Como una especie de asamblea, ¿no? Sí, una asamblea, exacto. Y bueno, iba a tener como persona un poco más destacada a Melchor Bravo de Sarabia, pero bueno, administrativamente va a ser un desastre, ¿no? El gobierno de este tribunal, de hecho, cayó rápidamente en un descrédito importante, situación que incluso hasta la corona española acabó reconociendo y como te digo, pues uno de ellos, Melchor Bravo de Sarabia, que era el presidente de la audiencia, pues es nombrado como gobernador de Chile, con lo cual esta idea, sí, un poco utópica, ¿no? De asamblea y tal en común para tomar decisiones no funciona, y es el propio presidente de la asamblea el que acaba tomando las decisiones, ¿no? ¿Qué hace
Bravo de Sarabia? Pues decide involucrarse personalmente en la guerra del Arauco. Lo que pasa que, claro, no era un gran militar. De hecho, no he estudiado mucho su figura, ¿no? Igual ni era militar. O sea que, Ujú. de hecho, su campaña militar culminó en una humillante derrota en el asalto al fuerte mapuche de Mareguano, un desastre que obliga a evacuar a los recién repoblados enclaves de Arauco y Cañete. O sea, lo que acababa de conquistar Rodrigo de Quiroga, esas plazas tan importantes como Arauco y Cañete, pues tienen que ser de nuevo olvidadas, ¿no? Reconoce el propio Melchor Bravo de Sarabia sus limitaciones militares y delega en el general Lorenzo Bernal del Mercado, esta contención mapuche, ¿no? Am, Mientras que él se iba a concentrar en la administración civil. Entonces, digamos que partimos de una real audiencia, luego se decide que el presidente sea como el gobernador y luego cuando se dan cuenta de su competencia militar, el propio presidente dice: "Oye, que yo me encargo de la parte de administración", y nombro a un general, Claro. que era Bernal del Mercado, ¿no? Es que, por así decirlo, el político se tiene que dedicar a la política y el militar Sí. a la guerra o a la defensa, ¿no? Porque no, el que no tiene nociones militares, pues vamos, las decisiones van a ser desastres. Mira, por buscar algún dato positivo, entre las obras que podemos destacar un poco como más positivas, de la administración, la construcción de la iglesia de San Francisco de Santiago Ujú, y el obispado de Concepción, que sí que es verdad que supuso una fortaleza de la presencia de la iglesia en estos territorios, fronterizos en aquel momento. Sí que te tengo que comentar que durante su gobierno, pues, en este caso hablábamos del anterior, de Villagra, ¿no? Que el pobre tuvo la mala suerte de la enfermedad propia y la muerte de su hijo. En este caso, esta Real Audiencia se va a encontrar con la naturaleza, ¿no? Chile es un territorio que es pura naturaleza. ujú, Ya lo contamos, ¿no? Ese sur helado, esos territorios, del cono sur que son maravillosos, esos bosques conforme va subiendo, esa cordillera andina, ese desierto de Atacama, ujú. pero claro, la naturaleza también tiene su punto negativo y en 1570, pues, un devastador terremoto destruyó todas las edificaciones de Concepción, que, como decíamos, era la segunda ciudad en importancia en aquel momento en Chile, ¿no? No se registraron víctimas mortales, pero se quedó totalmente expuesta a la vulnerabilidad de la ciudad, ¿no? ¿Y qué pasó? Que tras el sismo, pues, las fuerzas mapuches se lanzaron al ataque contra una población desprotegida, totalmente Ujú. asustada, en una situación de emergencia, y este desastre natural, seguido del ataque indígena, pues se convertiría en un patrón recurrente que los españoles empezarían a temer. O sea que después de cada terremoto venía otro. Exactamente, Javi, porque como bien has dicho, Chile es pura naturaleza. Es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo y esto es debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona de intensa actividad tectónica y sísmica y también volcánica, ¿no? Justamente Chile se encuentra en el límite entre la placa oceánica, la placa de Nazca, y una placa continental, la placa sudamericana. ¿Qué ocurre? La placa de Nazca se hunde bajo la sudamericana en un proceso llamado subducción, lo que genera fricción entre las placas y se va acumulando energía que cuando se libera lo hace en forma de terremotos. La placa de Nazca, la oceánica, se mueve hacia el este a una velocidad, ojo, de 6 a 7 centímetros por año, lo que hace que aumente de una manera enorme la tensión entre las placas y bueno, y por eso, pues, esa agresividad, ¿no? Esa, potencia sísmica que ocurre en Chile. Los terremotos en Chile, suelen ser muy profundos y potentes debido a esa subducción acelerada. Por si esto fuera poco, frente a la costa chilena se encuentra la fosa de Atacama, que es una de las más profundas del mundo, con más de 8.000 metros de profundidad, que es justo donde la placa oceánica de Nazca se introduce bajo la placa continental sudamericana que hace que aumente la actividad sísmica. Además de este fenómeno de subducción, Chile tiene fallas geológicas
e intraplaca, como es la falla de San Ramón, cerca de Santiago de Chile, la falla de Atacama o la falla de Liquiñe-Ofqui, que también estas fallas contribuyen a que se produzcan terremotos. Desgraciadamente, Chile tiene el trágico récord del terremoto más fuerte registrado en la historia humana, que tuvo lugar en 1960 en Valdivia, de magnitud 9,5 en la escala de Richter. Wow. Ese terremoto provocó más de 2.000 muertos e incluso se produjeron tsunamis que llegaron a las costas de Hawái, Japón y Filipinas. Ojo, ¿eh? Y bueno, también todos recordamos el terremoto de 2010, que tuvo lugar concretamente en Maule, de Uno de magnitud... los, uno de los mayores sustos que he tenido yo en mi vida, porque en aquel momento mi mujer estaba en Santiago. Nosotros, Ostras. como ya te comenté, Ujú, tenemos buenos amigos chilenos y justo mi mujer estaba de visita en Santiago. Yo recuerdo que yo estaba trabajando ujú, porque además fue como a las 3:30. Mira, justo googleado ahora mientras hablabas, fue a las 3:30 horas chilenas nocturnas, o sea, fue de madrugada. ujú. Y aquí en España coincidía que yo, más que me acuerdo que estaba trabajando y me empezaron a escribir, oye, que ha habido un terremoto en Chile y tal. Creo que fue 8,8 grados, también Ocho con he ocho. podido revisar y bueno, de ahí a que pude contactar con por entonces mi novia, ahora mujer, por cierto, todo salió bien, pero sí, sí, además recuerdo cómo me lo contaba y bueno, con un susto hasta que pudimos localizarla y por suerte estaba todo bien, pero fue Ujú. un desastre, uno de los más recientes que ha habido. Pues este terremoto, lamentablemente, de 8,8 en la escala de Richter, causó el fallecimiento de 500 personas. Y por mencionar los dos terremotos más mortíferos de Chile, tenemos que remontarnos al año 1939, que fue el año en el que tuvo lugar el terremoto de Chillán, que es el más mortífero de la historia de Chile, en el que murieron más de 5.000 personas. Y el terremoto de Valparaíso, también en 1906, en el que murieron más de 3.000 personas y que produjo la destrucción del 90% de la ciudad de Valparaíso. O sea, alucinante. Es, lo de Chile es, bueno, un susto tras otro. O sea, que es un país muy bonito, pero en ese aspecto tienen la mala fortuna de que están en una zona, vamos, muy, muy sísmica. Sí, la naturaleza es que es hermosa, pero también es bruta. O sea, tiene ese doble componente y en Chile Mm. desde luego lo encontramos tal que así. Me sirve de presentación y precisamente para el siguiente bloque que vamos a ver, porque ya sabes que esa Real Audiencia no funciona, ¿no? Y que los parches que hacen tampoco funcionan. Y adivina quién llaman. A Rodrigo de Quiroga de nuevo. Dicen, oye Rodrigo, que no lo estás haciendo tan mal, tío. Tienes que volver, ¿vale? Y esta segunda misión de Quiroga, pues no va a ser va a ser un poquito más problemática que la primera. No va a ser tan brillante y precisamente por todas esas amenazas que van a poner en peligro la estabilidad de Chile y precisamente te decía que me es muy útil esta explicación o contexto que nos daba sobre los seísmos, sobre los terremotos en el país de Chile. La naturaleza precisamente vuelve a manifestarse otra vez de una forma destructiva, en concreta en el 16 de diciembre de 1575 tenemos otro catastrófico terremoto que arrasa ciudades del sur como la Imperial, Ciudad Rica o Villarrica, Osorno, Castro y Valdivia. Los efectos secundarios del sismo fueron devastadores. La violenta sacudida pues, provocó el derrumbe de un cerro en la salida del lago Riñihue, bloqueando su desagüe natural. ¿Y qué pasó? Pues que la acumulación masiva de agua sobrepasó esa barrera, causando unas inundaciones catastróficas aguas abajo. Precisamente nosotros, que venimos de un año donde hemos tenido esa dana en Valencia, pues Ujú. podemos hacernos una idea de la catástrofe que supuso aquel hecho, ¿no?
O sea, ya no solo el propio seísmo, sino las consecuencias que tiene en esa naturaleza, volvemos a repetir, tan bella, pero por otro lado tan dura que existe en Chile, ¿no? Y dejando al lado esas causas naturales, el gobierno de Rodrigo de Quiroga también va a estar marcada por una nueva amenaza, en este caso proveniente del mar. No hablo de los tsunamis de los que nos hablaba Gerión antes, sino hablo de los piratas. Claro, porque los ingleses ya sabes cómo son, Gerión, que vamos a, ¿no? Estaban por allí a ver que... Nos hemos quedado nosotros con la fama, pero hay que darle un revisado a ese tema y precisamente para eso estamos aquí. En 1578 el corsario inglés porque además que lo nombraron Ser, o sea, lo nombraron caballero. Ahora lo contaré, ¿por qué? Francis Drake, pues perfecto, pues, porque no, además no lo tengo controlado. Drake, ¿vale? No, no un cualquiera, ¿no? También el señor que robó ese nombre tan bonito como Mar de Oces, por cierto. Yo me niego a llamarle Paso de Drake, eso es el Mar de Sí. Oces. Y aparece por las costas chilenas, inaugura, bueno, pues la era de la piratería en el Pacífico Sur, un fenómeno hasta entonces desconocido en algo que se llamaba el lago español, ¿no? Y que precisamente, pues con la aparición de estos piratas, no será el único, pues empezará a ponerse al menos en duda. Ujú. Pues vamos a hablar de Francis Drake, ¿no? ¿Quién es este personaje de la historia bueno, tanto dio que hablar en su época y, bueno, y tanta lata dio a los españoles, ¿no? Pues Drake nació en 1540, por lo que en esta fecha pues ya contaba con casi 40 años de edad, ¿no? Eh, si para los españoles y otras naciones es considerado un pirata, para los ingleses es visto como un héroe nacional, ¿no? Cada pueblo tiene su moral y sus costumbres, ¿no? Y hay que respetarlo, pero Y hay que respetarlo. Los primeros años de Francis Drake están marcados por la pobreza, el ambiente marítimo y el conflicto entre Inglaterra y España, que lo llevaría a convertirse en uno de los corsarios más famosos de la historia. Como he dicho, Drake nació sobre el año 1540 en Tavistock, en Devon, Inglaterra, en una familia protestante de bajos recursos. Su familia se trasladó a Kent huyendo de una persecución religiosa y allí Drake creció en un barco abandonado donde su padre trabajaba como predicador protestante. A los 12 o 13 años se embarcó como grumete en un barco mercante costero, aprendiendo navegación y comercio. Con 20 años más o menos se unió a un pariente lejano, John Hawkins, otro nombre que no suena, un comerciante y corsario que traficaba con esclavos entre África y señor. América, burlando el monopolio español. Y se dice que su odio a España se inició en 1568 con el incidente de San Juan de Ulúa, en México, cuando los españoles atacaron por sorpresa a la flota de Hawkins, consiguiendo Drake escapar, pero prometiendo que combatiría a España durante toda su vida. 2 años más tarde, en 1570, comenzó con sus campañas de piratería en el Caribe, justificándolas como venganza por lo ocurrido en San Juan de Ulúa y como servicio a la reina Isabel I, quien lo apoyó en secreto, a pesar de que Inglaterra y España en ese momento estaban técnicamente en paz. En 1577 la reina lo comisionó para atacar posesiones españolas en el Pacífico, iniciando de esta manera su circunnavegación del mundo. Y bueno, Bueno, aquí es cuando aparece en nuestra historia, ¿no? bueno, y quisieron apuntarse el tanto. Menos Buah, mal que ahí, por lo menos ahí nos pusimos serios. 50 años antes ya la había conseguido Juan Sebastián Elcano, Claro, ¿eh? pero que la intentaron. Yo Sí, sí, sobre el sí. tema de Drake, la piratería, los británicos, en fin. Yo solo voy Y, a solo voy a decir una cosa, que es, no sé si la has visto, si no luego te lo paso por Telegram, el meme de ese romano, ¿no? Mirando al mapa del Mediterráneo diciendo: "Gracias por salvarme la vida", y el Mediterráneo diciéndole: "Solo soy un mar", ¿no? Pues ahí dejo esa pequeña reflexión. Exactamente. Y bueno, las claves del éxito temprano de Drake en sus campañas de piratería, ¿cuáles son? Pues son el conocimiento de las rutas de comercio españolas y de sus puntos débiles, la audacia y la crueldad empleada en sus ataques, ya que realizaba ataques sorpresa y no dudaba en torturar prisioneros para obtener información. Y una cosa muy importante es que Drake tenía el apoyo encubierto de la corona de Inglaterra, ya que Isabel I pues, invertía dinero en sus campañas y sus viajes
a cambio de una parte del botín. Otra pirata, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, no, Y tenían eso que para, tenían eso que se llama la patente de corso, que era como una especie de permiso para que pudieras delinquir en cualquier lado del mundo, ¿no? Mientras no fuera a mí. Era una cosa exactamente, curiosísima. exactamente. Y bueno, para poner punto y final a esta breve introducción a la biografía de Francis Drake, porque su historia da para mucho, pues la prueba de la complicidad con la reina Isabel de Inglaterra es que fue nombrado caballero, fue nombrado ser por la reina tras su regreso de la vuelta al mundo. Ahí fue cuando lo nombraron Sir Francis Drake. Que insisto, intentaron que fuera la primera, ¿vale? No lo consiguieron, Claro. pero se intentó, ¿eh? Menos mal A que por ver, esa no pasamos, ¿no? eh, no fueron tan, digamos, tan lejos como los portugueses, no fueron tan lejos como ellos, porque los portugueses también, con esto de en los 500 años de la primera vuelta al mundo, pues hablaban, en todo momento hablaban de Magallanes Sí, de Magallanes. y no hablaban del Cano, pero bueno, si Magallanes no llegó a dar la vuelta al mundo, Sí. ¿no? Dicen que sí, porque Magallanes ya Bueno, había salido porque desde ya había estado allí, allí, pero no claro, fue pero exactamente la bueno, circunnavegación. Sí. De exactamente. hecho, también se decía que había sido, no recuerdo, me acuerdo que el día aquel que estuvimos con Tomás Mazón, que se llama, Mm, justo comentamos aquello, el día que hablamos de aquella vuelta al mundo. La verdad que sí, son temas que apetece siempre charlar y tocar. Pero si la te saga de parece, las Indias. eso es, eso es. Si te parece, nos centro un poco en dónde íbamos, porque además me has dejado justo en esa circunnavegación del mundo que estaba probando Drake. Había cruzado el estrecho de Magallanes con su navío, el Golden Hind, 90 hombres. Encuentra las costas del Pacífico prácticamente indefensas. Los españoles que estaban acostumbrados, eso sí, a la piratería en el Caribe, pero claro, allí nadie, en aquellas costas occidentales, nadie pensaba que podían existir ataques corsarios, ¿no? Y como tú bien dices, con la connivencia de la corona británica, pues Drake ataca de forma implacable el puerto de Valparaíso, captura una nave española cargada con riqueza, se calculan 8.000 libras de oro, 4.000 Ujú, ducados de plata y muchos otros tesoros. Y el corsario inglés que continuó, bueno, pues esa fuerza devastadora por toda la costa chilena, saqueando importantes asentamientos como por ejemplo Arica. Intenta repetir esta hazaña en La Serena y se encuentra con una resistencia organizada por parte de los habitantes. Son los propios habitantes de La Serena quienes defienden, ¿no?, su puerto. De hecho, logran matar a uno de los hombres de Drake y demuestran así que las colonias españolas, pues bueno, podían adaptarse a esta nueva amenaza o que tenían al menos que reforzar sus fuerzas marítimas. No solo iban a ser ya los mapuches, sino que también iban a ser los piratas que pasaran por la zona. Hablamos de calamidades naturales, hablamos de conflictos externos inesperados como la piratería y con Rodrigo de Quiroga al mando como gobernador, bueno, pues también tuvo unas tensas relaciones con el obispo San Miguel, pues a causa de nombramientos eclesiásticos. Volvemos un poco a esa parte política, a una reducción del salario de los curas, lo que le valió amenazas, por cierto, de excomunión, que querían excomulgar al pobre Quiroga. La iglesia al final no dejaba de ser también un pilar fundamental de ese crecimiento en Chile, pero también no tenían ninguna duda en desafiar al gobernador si así era necesario, porque, bueno, pues la iglesia también velaba evidentemente por sus propios intereses. Si te parece, nos vamos a esa guerra contra los mapuches. Continúa siendo, evidentemente, un constante sangrado tanto de recursos como de vidas, no solo de mapuches, sino también de conquistadores españoles. Eh, Recibe Rodrigo de Quiroga una promesa de enviar 500 soldados de refuerzo y acabar definitivamente con el conflicto. Realmente era una fuerza que como vimos con García Hurtado de Mendoza, cuando se ponía la carne en el asador, era una fuerza que decidía claramente la guerra en favor de los ujú, españoles. ¿Qué sucede? Que lo que le envían a Rodrigo de Quiroga son 300 soldados mal equipados y prácticamente que eran soldados desde el día anterior que le dieron las armas, ¿no? Básicamente. ujú, Entonces, claro, no son esa fuerza militar que necesitaba. Tiene recursos cada vez más limitados. Vemos también un reforzamiento de las fuerzas mapuches
que ahora contaban además con el liderazgo de un mestizo, en este caso Alonso Díaz, que va a ser porque ya han pasado muchos años, entonces ya tenemos que ese mestizaje, y de hecho Alonso Díaz será el líder mapuche. Lo cual creo que también, de forma simbólica, dice mucho de la presencia española en América. Mm. Y aquí también lo dejo como pequeño apunte. Y en este momento, pues nos vamos a encontrar con un Quiroga que, al igual que su predecesor Francisco Villagra, pues empieza a fallarle la salud. Estamos hablando de que ese Rodrigo de Quiroga, que nos acompaña desde el momento en el que Valdivia decide ir a esa conquista, ya estaba en los 80 años. Guau. De hecho, sí, es una pasada, son 80 años. Es más, te doy un detalle, Gerión. A Rodrigo de Quiroga, a las batallas, porque él seguía, al final no dejaba de ser un militar, aunque estuviera también en tareas de gobernación. Lo llevaban en silla a las campañas militares, a las batallas, para que estuviera Joder. en segunda línea. Vamos, un soldado de hasta el Sí. último momento, ¿eh? Sí. Y nada, un tipo, ya te digo, admirable, que además siempre estuvo al servicio de lo que le tocó, y no fue fácil. De hecho, bueno, él deja un poco lo que es toda la parte de liderazgo en el campo a Martín Ruiz de Gamboa, su yerno, quien heredará, pues, un conflicto difícil por ese recrudecimiento mapuche, además como múltiples crisis que van a sacudir al reino bueno, al resto de Chile, ¿no? Ujú, Am, lo que sí que es cierto es que, y además ya estamos llegando al ocaso de este episodio, Gerión, como bien sabes, que justo lo dejamos en este gobierno de Rodrigo de Quiroga, ujú. en esta llegada de los piratas a las costas, en esas situaciones de fuerza natural como son los terremotos. Pero queda una cosa clara, ¿eh? La conquista de Chile está lejos de completarse Oh, en este sí. momento. Sí, y los mapuches no son derrotados. Siguen adaptándose con notable rapidez a todas las tácticas y tecnologías europeas. Esa guerra de guerrillas de la que tú nos hablabas, tienen mayor conocimiento del terreno. La dispersión de fuerzas que tienen la aprovechan no como una debilidad, sino como una fuerza. Y vamos a tener, pues, esa aparición de corsarios ingleses. Francis Drake, principalmente, se acaba de dar cuenta de que hay una situación vulnerable a la que hacer daño en el Imperio español, que son todas las costas del Pacífico. Y Ujú, entonces, pues, vamos a ver cómo van a aparecer fortificaciones, sistemas defensivos españoles, que van a tener que concentrarse ya no solo lo que estaba sucediendo en el interior del de Chile, sino también van a tener que mirar al mar. Y eso era algo que no estaba dentro del guión, ¿no? Sumado a lo que hablábamos, ¿no? A esos desastres naturales que tampoco va a ser algo que ayude, y también sumado a que, las fuerzas que van enviando cada vez, pues son, fuerzas o grupos de soldados, pues menos superiores o peor armados, y bueno, pues es una situación que es difícil. así es. La verdad que, bueno, como has dicho tú, pues aún les quedaría muchísimo y bueno, lo iremos viendo, ¿no? En el siguiente programa y bueno, aparecerán otros personajes que, bueno, que nos harán las delicias, ¿no? De los amantes de la historia. Eso es, porque recordemos que además que una de las principales intereses que tiene la corona con Chile es controlar el estrecho de Magallanes. Y para eso, pues hay que seguir trabajando un tanto. Y como tú bien Ujú, has dicho en el inicio, cuando hablabas de la guerra de Arauco, esta se va a alargar en el tiempo. Evidentemente va a haber tramos de tiempo que los vamos a ir sobrepasando un tanto más rápido, ¿no? Pero hay otros como este que son de cierta intensidad. ujú. Pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no, Javi? Sí, señor. Este programa, vamos, ha dado hasta lo que ha dado, ¿no? Y Así bueno, es. tampoco nos vamos a extender más porque como queda aún mucho de lo que hablar, pues creo que lo vamos a hacer en el siguiente capítulo de esta saga o serie sobre la conquista de Chile, ¿no? Decir que nosotros le decimos la conquista de Chile, ¿no? Porque
se están produciendo esos acontecimientos en lo que finalmente sería Chile, ¿no? Pero en este momento nadie hablaba de Chile en ese momento. Pero bueno, creo que los oyentes están disfrutando, al igual que yo. Y nada, como siempre, muchísimas gracias, Javi. Ha sido todo un placer, Gerión, y eso, invitar a que nos dejen cualquier tipo de comentario, sugerencia, etcétera. Hay todavía muchas historias por contar, de una historia poco contada, contada sí, pero poco contada, y la verdad que yo personalmente lo estoy saboreando, así que nada, ya deseando ponernos a preparar el siguiente episodio de esta conquista de Chile. Exactamente. Si te parece bien, en el último programa que hagamos podemos coger y hacer una recopilación de comentarios, de anécdotas y curiosidades que nos hayan comentado los oyentes en comentarios y bueno, comentarlas, porque he visto que nos recomiendan series televisivas, nos hablan un poco de historias familiares y bueno, creo que es interesante y bueno, así lo haremos. Así que nada. Como has dicho, Javi, muchísimas gracias a los oyentes, que nos dejen el like, que le den al me gusta, que compartan, que nos dejen su comentario. Y como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Un abrazo.